Después tenemos la espectrometría de emisión óptica por inducción de plasma. Aunque el nombre es bastante rimbombante, en realidad lo que quiere decir es que nosotros tenemos un plasma, que es un gas, un fuego, digamos, a muy alta temperatura, que lo que va a hacer es destruir la muestra, y una vez que esta muestra está destruida y hecha muchas partículas, iones diferentes, los iones se miden de una manera específica. Entonces, implica que tenemos dos procesos importantes en esta metodología. La primera es la del plasma, que el plasma es un gas, es una llama, como las llamas de fuego normales que son llamas de óxido, pero esta en realidad es una llama de argón, generalmente es de argón o de algún otro gas noble, pero principalmente argón, que está a muy alta temperatura, es decir, a una temperatura mayor a 6000 Kelvin, ¿ya? Será mayor a 6000 Celsius, y la muestra al pasar por esta llama se destruye completamente y se forman muchísimos iones diferentes. Las moléculas se transforman en iones, ¿ya? Estos iones van a quedar en un estado excitado, es decir, al pasar por esta altísima temperatura, esta energía, y los electrones se van a mover todos hacia orbitales superiores. Y para volver a su estado normal van a emitir una radiación electromagnética. Es similar al concepto de la absorción atómica, pero en este caso es una misma llama para todos los electrones. Esa radiación se mide y lo que se hace es compararla con estándares de radiación, o sea, con muestras en las que se conoce el valor del elemento específico y que entran también al espectrómetro en secuencia con las muestras que es de valor desconocido, con los desconocidos. Entonces se compara con los estándares y así se hace una relación y se determina la cantidad de los elementos. Vemos acá cómo funciona esta espectrometría de emisión óptica por inducción de plasma acoplado. Tenemos, al igual que la vez anterior, la muestra en solución. Vamos a un nebulizador, es decir, a una máquina que genera un aerosol a partir de esta solución, y este aerosol es el que pasa por la llama de argón y que lo destruye. Luego de que esto se destruye, en el plasma comienza la emisión de las radiaciones según los distintos elementos que fueron excitados, digamos, ionizados, y estas radiaciones son medidas en tubos fotomultiplicadores, digamos, que permiten aumentar las señales, y estos son comparados con los estándares y luego se obtiene así cuál es el contenido del elemento específico. Entonces así funciona la espectrometría de emisión óptica. ¿Ya? Es similar a la de absorción atómica, con la diferencia que en este caso no hay regulación de la energía de los átomos, sino que todos pasan por la misma energía, y al ser destruidos, pasar por este plasma de alta temperatura, eh, todos quedan con sus electrones en estado más bien excitados en otros orbitales. Entonces, la diferencia es que para poder conocer la composición elemental se tienen que comparar con estándares conocidos, porque el estándar conocido es en el fondo el que da la regla de cuánto es la emisión que debió haberse producido, suponiendo que tuviese lo mismo. Y se hace así una correlación directa entre el estándar y las muestras desconocidas. Luego tenemos la espectrometría de masa por inducción de plasma, que las siglas son ICP-MS, son siglas que uno generalmente, las otras son ICP-OS y estas son ICP-MS, son siglas que son bastante familiares para las personas que trabajan, digamos, tanto en evaluación de yacimientos como en exploración de yacimientos para ver contenidos de diferentes elementos metálicos o no metálicos. Entonces, es similar al método anterior, es decir, la muestra en disolución se nebuliza y pasa por este plasma que la destruye completamente y deja los iones, eh, pero en este caso los iones lo que se hace es separarlos según sus masas atómicas. Luego de que se genera esta nube de iones, la nube de iones es concentrada mediante diferencias de potencial. Acá tenemos la nebulización, acá tenemos la ionización a muy alta temperatura, es la destrucción de las moléculas en estos iones, y estos iones son focalizados en un haz específico y van a pasar por un discriminador de masa. Un discriminador de masa que en este caso es en general un cuadrupolo que genera diferencias magnéticas de potencial,
y que se pueden ir regulando y que a medida que se van regulando van dejando pasar solo una masa específica, es decir, una cantidad un núcleo que tenga ciertos protones y ciertos neutrones. Ahora, nosotros sabemos que cada elemento es único y tiene una masa única, por lo tanto, si uno quiere medir el elemento con masa, digamos, el elemento con una masa específica, regula el cuadrupolo para que deje pasar solamente esa masa, deja pasar solamente esos átomos, llegan a un detector, este detector lo mide y lo lleva al computador que define el análisis de datos. ¿Ya? En ese caso, bastante más efectiva para medir pequeñas cantidades de elementos. Por eso tiene una ventaja muy significativa con respecto a la absorción atómica y a la emisión óptica y permite medir concentraciones de elementos que están muy bajas. El ICP-OS, es decir, la espectrometría de emisión óptica, también puede medir todo el rango de elementos, prácticamente todo el rango de elementos de la tabla periódica, pero cuando las concentraciones de estos elementos son muy bajas, que es lo que siempre ocurre en la naturaleza, no los puede detectar. Entonces, este problema ha sido de una manera suplido por la inducción por la espectrometría de masa, porque ahí sí, al separar los elementos por su masa y no por la energía determinada por los distintos orbitales, es que es posible determinar concentraciones muchísimo más pequeñas de los elementos. Tenemos acá entonces otra diagrama que muestra cómo se hace esto. Tenemos aquí la antorcha por la que sale la nube iónica. Esta nube iónica es concentrada con unos tubos que tienen grandes diferencias de potencial y sale un rayo único, digamos, de iones, con una línea de iones, y acá se regula este espectrómetro de masa para que deje pasar solo una masa específica y las otras son desviadas. Y esa es la que se mide en el detector y la que finalmente da origen a saber cuál es la concentración absoluta del elemento. ¿Ya? Como yo les dije, este es el método que ha ido ganando mayor posición y mayor confiabilidad. Digamos, cada vez más empresas lo están incorporando dentro de la prospección geoquímica por sus bajos niveles de detección, porque puede detectar elementos de concentraciones muy pequeñas, porque es muy rápido, es muy eficiente y tiene unos costos que no son tan elevados. Ha ido desplazando los otros métodos, aunque no los ha desplazado ni los va a desplazar totalmente, porque los otros tienen ciertas ventajas comparativas con respecto a esto. Luego tenemos la activación neutrónica, que habíamos dicho era el único método no destructivo, y en este caso a lo que se procede es a bombardear la muestra con neutrones. Como nosotros sabemos, cuando cuando un material se bombardea con neutrones, ciertos átomos, algunos de los átomos son capaces de capturar estos neutrones y transformarse en otros elementos. ¿Ya? Este es uno de los principios de la energía nuclear, la capacidad que tienen los elementos de captar neutrones y por esa vía quedar en estados neutrones excitados y luego disipar energía para poder volver a su estado normal. Esa energía se libera por medio de radiaciones electromagnéticas que pueden ser partículas como fotones o electrones, o pueden ser también partículas que son núcleos, como las partículas alfa, que son las más radioactivas, las más dañinas en ese sentido, que son núcleos de helio, ¿verdad? ¿Ya? Entonces los distintos átomos de los elementos que uno quisiera medir, capturan neutrones y quedan en este estado excitado. Para poder volver al estado normal, emiten esta radiación, esta radioactividad. Y lo que se mide es la radioactividad y la proporción entre la radioactividad, se hace una proporción entre la radioactividad y el contenido del elemento. Y es una técnica, como decíamos, no destructiva. Los átomos por un momento pasan a ser otros elementos, pero luego vuelven a su estado natural rápidamente, en un periodo de horas, minutos, horas, días. ¿Ya? Entonces la roca queda, o el material que se quiere medir, queda esencialmente como estaba antes. ¿Ya? Es una técnica no destructiva y tiene aún más bajo límite de detección que las otras, es decir, se pueden medir elementos en concentraciones muy, muy bajas.
Vemos acá un poco cómo funciona este sistema. Lo que se hace es cargar la muestra en un tubo de polietileno específico. Estos tubos son ordenados de manera controlada porque la radiación en un reactor nuclear no es homogénea. Entonces se tiene que saber en qué posición estaba cada tubo, porque no cada tubo va a recibir la misma radiación. Entonces los tubos son bombardeados con neutrones en el reactor nuclear y luego se toman y se llevan a un lugar donde van a desintegrarse. Es decir, desintegrarse quiere decir que van a volver a ser los átomos que eran antes mediante la emisión de radioactividad. Esa radioactividad se mide generalmente con un espectrómetro de rayos gamma, los contadores Geiger también, que son bastante conocidos, y lo que se mide es la emisión de partículas beta, que son electrones, positrones, que son electrones positivos, rayos gamma, rayos X, e incluso podrían ser partículas alfa también, que son partículas de E. Uno cuenta la cantidad de radiación específica que se está midiendo, que va a ser única para cada elemento y puede determinar entonces cuánto era la cantidad del elemento que quisiera obtener, que se pudo obtener. Y así se determina la cantidad absoluta del elemento específico, en este caso, la activación neutrónica. Como yo les decía, no hay destrucción de la muestra. Bien, acá tenemos una tabla resumen que se puede ver un poco, está quizás un poco pequeña, está tomada del catálogo de la compañía ALS Chemex del 2009 y muestra cuáles son las técnicas más utilizadas para los distintos métodos, para los distintos elementos, ¿ya? Vemos entonces que para varios elementos alcalinos, alcalinoterrios, alcalíneos y metales de transición del primer ciclo, tenemos, y algunos metaloides, tenemos que la espectrometría de emisión atómica es la más utilizada, ¿ya? Esta metodología, estos elementos los que tienen en común es que su abundancia en realidad no es muy baja. Entonces, en general los vamos a encontrar en altas concentraciones y va a ser fácil detectarlos con la emisión, con estas técnicas de emisión óptica. Para todos aquellos elementos cuya concentración es muy baja, por ejemplo, el litio, el berilio, en que son concentraciones bastante bajas, y todos los elementos de mayor peso atómico, los alcalinoterrios y los de transición de mayor peso atómico, también la técnica la más efectiva es la espectrometría de masa por inducción de plasma acoplado, la que habíamos visto que separaba a los elementos por su masa específica, ¿ya? Para los elementos mayoritarios, como la sílice, el fierro, el magnesio, el calcio, el potasio, también es importante, digamos, también es aceptable utilizar la fluorescencia de rayos X y las espectrometrías de absorción atómica, donde también está el bario, el tungsteno y el estaño que funcionan bien con la espectrometría de absorción atómica. Y la fluorescencia de rayos X también es en general para los elementos de alto contenido, o sea que se encuentran en mayores contenidos en la Tierra. Los elementos, algunos elementos que son más volátiles, digamos, funcionan muy bien con el ensayo a fuego, como el cloro, el sulfuro, el flúor, el bromo y el yodo, y estos son elementos también que son muy afines a las fases acuosas, que se encuentran en fases acuosas porque se puede encontrar ahí, en eso también puede ser fácil. Y los que necesitan una combinación de elementos instrumentales o sea, de instrumentos y de separación de los elementos son el oro, en menor medida la plata, el mercurio y todos los elementos del grupo del platino, que son los que están aquí en rojo, que combinan el a fuego con espectrometría de absorción atómica o algún otro elemento. Perdón, olvidé decir acá que todas las tierras raras, que también son desde el punto de vista geológico muy importantes, geoquímicos, son elementos muy importantes, y también el torio y el uranio, que también son muy importantes,
se miden, además de los elementos, de estos elementos de metales de transición más pesados, se miden todos con espectrometría de masas, perdón. Espectrometría de masas por inducción de plasma acoplado. ¿Ya? Entonces, es así como, dependiente del problema geológico o dependiente del tipo de yacimiento que nosotros estemos tratando de encontrar, es que vamos a preferir una metodología con respecto a otra. ¿Ya? No es que una de las metodologías sea la más adecuada para la prospección geoquímica, sino que generalmente se tienen que hacer combinaciones. Y además, sobre todo, una metodología para un mismo tipo de muestras, si nosotros queremos encontrar un elemento, por ejemplo, como el oro, vamos a tener que usar una metodología distinta que la que ocupamos para determinar todo el resto de los otros elementos en ese mismo prospecto. ¿Ya? Entonces, hay que hacer distintas combinaciones y va a depender de cuál es qué es lo que estamos buscando, la metodología que vamos a ocupar. En general, los laboratorios industriales que trabajan junto con las compañías que hacen exploración mineral, tanto para yacimientos metálicos como no metálicos, generalmente ofrecen paquetes de análisis para detectar cierto tipo de yacimientos o de elementos específicos. ¿Ya? No es que en general el geólogo y el geoquímico no tiene, o el ingeniero, digamos, no tiene que ir buscando la literatura cada vez lo que quiere hacer, sino que puede hacerlo si es que sabe qué es lo que quiere encontrar y se asesora, digamos, con un laboratorio industrial en qué es lo que podría estar buscando. ¿Ya? Como yo digo, esta tabla que está acá la tomé de uno de los catálogos de una de las compañías más importantes de análisis geoquímico. No basta, dentro de la prospección de las herramientas geoquímicas, no basta con tener los resultados, los contenidos absolutos de elementos de materiales geológicos, porque ese dato por sí solo no entrega no puede llevar a una interpretación específica si es que uno no conoce cuáles son las abundancias de esos elementos en general para uno u otro tipo de roca. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ciertas concentraciones de elementos químicos en materiales geológicos nos pueden dar indicios de cuáles son los procesos que llevan a la generación de estos materiales. ¿Ya? Y así lo vamos a ver después, cómo se define la dispersión primaria de los elementos en las rocas terrestres. ¿Ya? Por ejemplo, el contenido de los elementos traza, que son las tierras raras, que yo les dije que eran este tipo de elementos que son muy importantes desde el punto de vista geológico, sobre todo en la generación de rocas ígneas. En rocas ígneas volcánicas actuales o recientes en el Ecuador, permiten determinar un carácter específico del magmatismo, que dice relación con a qué profundidad se generan los magmas y dónde se emplazan. ¿Ya? Lo que es significativo, aquí lo que se ve es la relación entre latano e iterbio en las rocas, y se ve que se definen dos campos específicos, uno de las rocas clásicas calcoalcalinas, que son las rocas de arco normales, que se generan en todos los arcos márgenes convergentes, y el rango de las rocas llamadas adaquíticas. ¿Ya? ¿Qué de interesante tienen estas adaquitas? Es que en los Andes la mayor parte de estas rocas está asociada a pórfidos cupríferos de importancia económica, es decir, que son económicamente rentables. Por lo tanto, la roca daquítica puede constituir en ciertos contextos en sí un prospecto interesante de analizar. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando tenemos la composición entre el lantano y el terbio, podemos definir si la roca es adaquítica o es más bien de una roca clásica, y podríamos, si estamos en el contexto de tratar de buscar un pórfido cuprífero andino, podríamos definir que estamos en un tipo de roca que sí sería favorable para hospedarlo. Esto no es necesariamente solo andino, es también en realidad circumpacífico, alrededor de todos los pórfidos que se generan en este anillo del Pacífico, que es el llamado anillo de fuego del Pacífico, que son las convergencias. En general, muchos de ellos están asociados a rocas adaquíticas y que tienen además alto magnesio. Entonces, si nosotros conocemos las concentraciones elementales de estas rocas, podemos definir que podrían ser eventualmente, si se dan otros factores geológicos específicos, que estamos
dentro de prospectos interesantes para la exploración de pórfidos cupríferos o yacimientos relacionados. Ahí. ¿En qué otro tipo de interpretaciones se da a partir de los análisis geoquímicos? Cuando uno ya ha identificado un prospecto interesante y requiere saber volúmenes de mineralización, generalmente se realizan sondajes en exploración. Sondajes donde se recupera muestra de bastante profundidad y se analiza mineralógicamente, químicamente, en términos de la rheología, de las características de los materiales, si están fracturados o no, se analiza la roca y con ello se hace una caracterización geológica y geoquímica de una porción de tierra específica. Aquí vemos el ejemplo del contenido de níquel en sondajes de diamantina de un distrito en Finlandia, hecho por el Servicio Geológico de Finlandia, y vemos que los contenidos de níquel aumentan en ciertas porciones específicas a ciertas profundidades donde se han desarrollado estos depósitos, estos sondajes, perdón. Y acá lo que se determina, estos son diferentes litologías, los colores indican diferentes litologías, perdón, y las barras determinan distintos niveles de níquel que van desde 0,3 a 4,2% de níquel. Entonces tenemos que las mayores concentraciones estarían en estos puntos de acá y menores concentraciones, pero que tienen un significado económico, estarían en estos puntos más alejados. Y además, perdón, a partir del análisis de la geología podríamos determinar que estamos en una intrusión o no. Entonces aquí la interpretación de los resultados, estamos buscando el contenido elemental del níquel específicamente y vamos a ver dónde tenemos las mayores concentraciones en un cuerpo que tiene mineralización de níquel. Entonces esta otra manera en que se pueden interpretar resultados absolutos de concentraciones elementales de un metal específico, en este caso el níquel. ¿Ya? Se utiliza mucho en los sondajes, en las zonas de sondaje, conocer cuáles son los contenidos de un elemento y después proyectarlos en profundidad de manera que sea posible determinar los cuerpos o las envolventes de altos contenidos del elemento que estamos buscando. Así se interpretan entonces los resultados. Otro tipo de interpretación importante es la distribución de parámetros físico-químicos y de elementos químicos en un perfil de suelo. Acá tenemos un ejemplo de Vam et al. En el 2011, donde tenemos un perfil de suelo hasta 500 metros, donde se van tomando muestras en diferentes niveles y se va midiendo el pH, que vemos que es en general cercano a neutro, un poco alcalino, un poco ácido, y se van determinando las condiciones de pH que pasan de altamente oxidantes acá en la parte superior a algunas más bien casi reductoras acá, a los 300-400 metros, y luego vuelve a ser principalmente oxidante. ¿Ya? Eso tiene una implicancia muy importante en el término de distribución de los elementos y además de la mineralogía que uno podría encontrar en los suelos, porque las condiciones de oxidación y reducción son condiciones físico-químicas preponderantes para la concentración o no de elementos metálicos en los suelos. ¿Ya? Entonces, este tipo de interpretación de resultados, dependiendo del elemento que se quiera buscar, va a ser muy significativo para la interpretación. Es decir, los valores de H pueden ser muy significativos para la interpretación final de la concentración de un elemento específico. Acá tenemos entonces la concentración en estos mismos perfiles de potasio, calcio, titanio y fierro, dos tipos de elementos que tienen composiciones, comportamientos geoquímicos muy diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, el calcio es un elemento relativamente inmóvil cuando estamos en condiciones no necesariamente muy oxidantes y en pH más o menos neutro, y en cambio el potasio es un elemento muy móvil en soluciones acuosas que son las que predominan en la formación de suelo. Vemos entonces que hay grandes variaciones en el potasio, se concentra bajo los niveles donde hay niveles de oxidación, bajo zonas de reducción,
y el potasio, el calcio, en cambio, se concentra en los primeros niveles del suelo y luego tiene una concentración más o menos homogénea. Luego tenemos el titanio y el ferro. El titanio es un elemento altamente inmóvil, que no, en condiciones de baja presión y temperatura no se va a mover, y en soluciones acuosas no se va a desplazar, por lo tanto tiene una concentración más o menos similar a lo largo de todo el perfil del suelo. Y el fierro, su concentración o su disminución va a depender muchísimo de las condiciones de oxidación y reducción. Vemos acá que cuando se produce una baja significativa en los niveles de oxidación, tenemos también una concentración importante del fierro. Y luego baja hacia los niveles donde vuelve a aumentar el potencial de oxidación, es decir, donde hay zonas donde ya hay niveles de mayor reducción, podemos concentrar el fierro, y donde volvemos hacia niveles de oxidación podríamos movilizarlo. Entonces, la combinación de los resultados de condiciones físico-químicas y de concentraciones elementales, en este caso en un perfil de suelo, nos permiten hacer ciertas interpretaciones geológicas que nos lleven a determinar dónde podemos tener zonas que nos parezcan interesantes o no para continuar una prospección. Entonces, eso es el tipo, eso es el tipo de aplicación que se le da a los resultados. Es decir, no basta con obtener la concentración química de un elemento, sino que hay que intentar, digamos, interpretarlo a partir del registro geológico. Entonces, las concentraciones absolutas se utilizan para poder llegar a interpretaciones geológicas que nos permitan determinar dónde podemos tener mineralizaciones o cuerpos que son económicamente rentables, ya sean metálicos, no metálicos, de hidrocarburos, de lo que sea que estemos buscando. Ahora vamos a continuar con la clasificación geoquímica de Goldman, ya que hemos visto cuáles son las diferentes técnicas que nos permiten obtener concentraciones absolutas de elementos y de compuestos, y que hemos identificado cuáles son las interpretaciones o cómo podemos interpretar, de manera somera, cómo podemos interpretar estos resultados. Vamos a ver en condiciones normales cuál es la concentración de los elementos en las rocas, en la Tierra, digamos, o cómo debería ser, cómo se esperaría que sería parte de la concentración de los elementos en las rocas de la Tierra. Esto tiene implicancias importantes cuando queremos ver concentraciones anómalas, las concentraciones que están por sobre estos normales. Pues, necesitamos saber un poco cómo se comportarían normalmente los elementos químicos. Esto fue lo que hizo Victor Goldsmith cuando definió su clasificación química. Para poder ver esto, lo primero que vamos a hacer es revisar muy brevemente cuál es el origen de los elementos, y después ver a partir de ello cómo los clasificó Goldsmith para los planetas terrestres, los cuerpos terrestres, como de la Tierra. Bien, luego del Big Bang, que es la teoría que tiene más asidero, digamos, más soporte científico con respecto a la creación del universo, pocos segundos después del Big Bang, el universo estaba completamente formado por hidrógeno y helio. Probablemente tenía algunas cantidades de litio, borio y berilio, pero principalmente era hidrógeno y helio. Y así sigue siendo hasta ahora. La mayor cantidad, por lejos, más de un 90%, el 99%, el universo y todo lo que está en él está compuesto principalmente por hidrógeno y helio. Entonces, los planetas terrestres que no están compuestos por estos dos elementos no son. Revisemos un poco lo que es el átomo. El átomo está compuesto por un núcleo que tiene protones y neutrones, los protones con una carga positiva, los neutrones sin carga, y orbitando alrededor de este núcleo tenemos electrones, que son partículas que prácticamente no tienen masa y que tienen una carga negativa. Esta configuración le da a los elementos una valencia que en general es eléctrica, que en general es nula, pero los electrones están ubicados sin llenar los orbitales, y por eso los elementos se asocian con otros elementos para poder generar moléculas que tengan los orbitales completamente llenos, es decir, que no tengan valencias ni positivas ni negativas. Entonces, tenemos que los dos elementos más abundantes del sistema solar son el hidrógeno, que consiste en un protón y un electrón,
y el helio, que tiene 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones. ¿Ya? La cantidad de protones es el número atómico, Z, y a partir de ese número atómico es que los elementos se ordenan en la tabla periódica de los elementos, y la cantidad de neutrones que hay en el núcleo es N, ¿ya? Que también es llamado a veces el número másico, no, perdón, es átomo, es el número másico. Y el número A es el número másico, que está definido como la cantidad de protones y neutrones. Se llama número másico porque entre los protones y los neutrones tienen la mayor cantidad de masa del átomo. Los electrones tienen una pequeña cantidad de masa, pero es muy poco significativa en relación con los neutrones y los protones. Ahora, existe la masa de un átomo es siempre menor a la masa de los protones y los neutrones por separado. Lo que ocurre es que cuando los protones y los neutrones se juntan hay una pérdida, una baja de energía, y eso se traduce en una baja de masa. Y eso hace que sean más estables tener a los núcleos, a los protones y a los neutrones unidos que separados. Por eso existen los elementos y no solo neutrones y protones separados. ¿Ya? Esto tiene implicancias finales para ver por qué se forman los elementos y cómo están formados los distintos materiales en el universo y en el sistema solar. Entonces, como yo les decía, el hidrógeno y el helio componen más del 98% del universo. Prácticamente todo el universo está compuesto de esos elementos. Y el resto de los 82 elementos, en realidad son 116 los que se han encontrado hasta ahora, pero los 82 que son, que tienen vidas medias razonables, digamos, o sea, que se mantienen estables, componen el 2% restante. Y de ese por ciento la mayor parte de la Tierra está compuesta por estos dos elementos. Bien. Entonces tenemos acá la tabla periódica de elementos, donde vemos que tenemos hasta el número 118, pero en realidad es solamente hasta el elemento 92, hasta el uranio, que son elementos que tienen vidas media razonables, es decir, que se mantienen por bastante tiempo, y hay varios de la serie de los actínidos que no tienen vidas media importantes, es decir, que no tienen abundancia significativa. Entonces tenemos que hay una gran cantidad de elementos, pero todos ellos se originaron a partir del helio y el hidrógeno. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegaron a generarse todos estos elementos? Esta gran variedad de elementos, si inicialmente solamente existía el helio y el hidrógeno. Bien, la respuesta está en la actividad de las estrellas, ¿ya? Las estrellas son en general plasmas o nubes a muy alta temperatura que están compuestas por hidrógeno y por helio. A medida que una estrella va evolucionando en su vida, el helio y el hidrógeno van acrecionándose, concentrándose en el núcleo, y se va produciendo la combustión de estos dos elementos. La combustión de estos dos elementos va dando origen a otros elementos de la tabla periódica a partir de cierto tipo de reacciones que son las reacciones estelares, digamos de la nucleosíntesis estelar, que se llama, y se pueden generar en estrellas que sean un poco más mayores al Sol, se pueden generar elementos como hasta el silicio, ¿ya? Sin embargo, existe un fenómeno en el universo que se llama la explosión de las supernovas, que son estrellas muy masivas que colapsan y explotan, y cuando se genera esta explosión, que es altamente energética, se producen una gran cantidad de reacciones termonucleares que llevan a la generación de otros elementos. Y es así como en una explosión de una supernova podemos generar hasta el elemento del uranio. Y esos son los que se distribuyen en el universo. Estas supernovas pueden dar orígenes a nebulosas solares que luego van a volver a acrecionarse y pueden generar sistemas solares. Y estos sistemas solares entonces ahora tienen una mayor cantidad de elementos, una mayor variedad de elementos, porque la mayor parte de todos los elementos son hidrógeno y helio. ¿Ya? Entonces es así como generamos toda la diversidad de elementos que encontramos en la Tierra a partir solamente del helio y del hidrógeno que originalmente se encontraban en el universo después del Big Bang. Vimos entonces que el helio y el hidrógeno tenían la concentración, estaban en un 98%, y el resto de los elementos en general se distribuye de manera decreciente a medida que aumenta su masa.
esto tiene que ver con la frecuencia de las reacciones termonucleares de nucleosíntesis que dan origen a los distintos elementos. ¿Ya? Sabíamos entonces que hasta el silicio, que es este elemento que está acá, vamos a tener abundancias importantes, pero de ahí va a empezar a decrecer. En general, el decrecimiento de los elementos es de manera exponencial y además hay ciertos elementos que son más estables que otros, por lo tanto sus abundancias son mayores. ¿Ya? Generalmente vemos un patrón entonces aquí en zigzag, siendo los elementos más abundantes más estables que los menos abundantes, y el decrecimiento es de manera general exponencial, llegando hasta el uranio, que es el menos abundante. ¿Mm? Y la única excepción la constituyen algunos elementos que son especialmente abundantes, como el fierro, el níquel y el zinc, que deberían ser menos, y el litio, el boro y el berilio, que son elementos de muy baja masa, que deberían ser muy abundantes, pero que son muy pocos, y porque las actuales reacciones nucleosíntesis estelares no los generan, y existe solamente lo que hubo al principio del universo. ¿Ya? Vemos entonces que el cobre, el molibdeno, el oro, el plomo son ciertos elementos que son, y el uranio, que son elementos económicamente importantes, el titanio, en general tienen en el universo concentraciones muy bajas, ¿ya? Pero sí los podemos encontrar muy concentrados en ciertas zonas de la Tierra. Y eso da origen, digamos, a yacimientos que sean económicamente importantes. Entonces, la clasificación de Goldschmidt la hizo en general en base al estudio de meteoritos y otros elementos terrestres, y definió así la distribución que estos tenían en la Tierra y trató de formular ciertas leyes para explicar esta distribución. ¿Ya? Entonces, identificó que hay ciertos elementos que cuando su abundancia, aun cuando su abundancia es muy baja, forman cantidades de minerales que pueden llegar a ser explotados. Sin embargo, hay otros elementos que son más abundantes en la corteza, pero que nunca forman minerales propiamente tal. Un ejemplo importante de eso es, por ejemplo, el rubidio. El rubidio es mucho más abundante en general, por ejemplo, que el cobre o el molibdeno, pero no existen minerales de rubidio. Generalmente el rubidio solamente reemplaza al potasio en los minerales formadores de roca, que son las micas, los feldespatos, la plagioclasa, etc. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el estroncio. El estroncio es mucho más abundante, por ejemplo, que algunas tierras raras. Sin embargo, las tierras raras se pueden llegar a concentrar de gran manera en ciertos minerales, pero el estroncio no, siempre está reemplazando, nunca llega a generar sus propios minerales. En cambio, las tierras raras sí pueden generar algunos minerales específicos, algunos fosfatos, pueden ser muy ricos en ciertas tierras raras. Entonces, Victor Goldschmidt lo que hizo fue determinar por qué estos minerales se distribuían de una u otra manera en la Tierra, y trató de formular las leyes que explicaran esto. Su clasificación está basada principalmente en la observación de los meteoritos. Como sabemos, a la Tierra llegan diferentes tipos de meteoritos y algunos de ellos representan de cierta manera el material parental que existía en la nebulosa solar antes de que se formara el sistema solar y la Tierra se generara. Entonces, constituyen un material primario que no ha producido ningún proceso de diferenciación. La Tierra está diferenciada porque tiene un núcleo, un manto y una corteza, y los elementos se distribuyen desigualmente en estas tres capas. Además tiene la atmósfera y la hidrósfera. También hay una distribución desigual de los elementos ahí. Algunos meteoritos no tienen esta diferenciación y los elementos se distribuyen homogéneamente en todo el material. Entonces, a partir de eso, Goldschmidt definió que en su etapa temprana la Tierra era un material fundido, y que al enfriarse se diferenció en una fase silicatada, en una fase sulfurada y en una fase metálica. Y esas tres fases dieron origen a lo que ahora constituye el núcleo, el manto y la corteza terrestre. ¿Ya? Vemos acá un meteorito de fierro-níquel con una inclusión de troilita, que es un sulfuro de fierro. Estas dos aleaciones son prácticamente inexistentes en la Tierra. No podemos encontrar aleaciones de fierro-níquel con un fierro sin valencia, y tampoco podemos encontrar troilita en la Tierra. ¿Ya?
Eso quiere decir que no están dadas las condiciones, no están dadas las abundancias para que eso pueda ocurrir en la superficie terrestre, que lo podamos ver, digamos. Es posible que ocurra en el manto o en el núcleo, pero no en la superficie terrestre. ¿Ya? Entonces, lo que también observó es que la distribución de los elementos en los meteoritos, en los productos de las fundiciones, en las rocas naturales, en los depósitos de sulfuro y la condición del fierro nativo terrestre concordaban bastante bien. Y de esa manera, él propuso que los elementos podrían ser clasificados en términos de su afinidad geoquímica. Es decir, los elementos van a tender a agruparse con otros elementos según las afinidades que tengan. Y vamos a encontrarlos concentrados en aquellos lugares donde tengamos la mayor cantidad de los elementos preponderantes. Así, lo definió de esta manera. Los elementos siderófilos que tienen una afinidad por el fierro y que están concentrados en el núcleo de la Tierra. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Tierra se cree que es principalmente una composición, una aleación de fierro y níquel. Entonces, todos los elementos siderófilos se concentran en el núcleo terrestre y están prácticamente ausentes del manto y de la corteza terrestre. Luego están los elementos calcófilos, que tienen una afinidad muy importante con el azufre y se encuentran principalmente en los sulfuros. Llegan a generar minerales como los sulfuros, y ahí donde hayan sulfuros van a estar concentrados estos elementos. Y ahí donde se concentre el azufre van a estar concentrados estos elementos calcófilos. Luego están los elementos litófilos, que son los que nosotros conocemos de mejor manera, porque son aquellos que son afines a la sílice y a los silicatos, y están todos concentrados en la corteza terrestre por sobre el manto y por sobre el núcleo. ¿Ya? Entonces, la corteza terrestre está constituida principalmente por silicatos. El manto, de cierta manera, hasta cierto nivel también está constituido por silicatos. Por lo tanto, tenemos a los elementos litófilos concentrados allí donde hay silicatos. Y luego están los elementos atmófilos, que son aquellos que en realidad están en general, son volátiles, están generalmente en un estado gaseoso y se concentran obviamente en la atmósfera terrestre. La mayor parte de los gases nobles constituyen estos elementos atmófilos. También tenemos el carbón, que puede ser atmófilo finalmente, y el nitrógeno, que también puede estar en cantidades importantes en la atmósfera, también el oxígeno. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las distintas clasificaciones que definió Goltz. Veamos ahora la tabla de los elementos, la tabla periódica de elementos que habíamos revisado anteriormente para poder ver cómo se determinaban las abundancias absolutas, y vemos entonces cuál es la distribución de los elementos. Partamos por los elementos litófilos, que son los más importantes en términos de su concentración en la corteza terrestre. Vemos que una gran parte de los elementos de la tabla periódica son litófilos. Todos los minerales alcalinos, todos los minerales actinitérios, toda la serie de los lantánidos y parte de los actínidos también son litófilos. Una gran cantidad de los metaloides y los otros metales, ¿ya? Son elementos litófilos, es decir, los vamos a encontrar fácilmente en las rocas de la corteza terrestre asociadas a los silicatos. Ahora, los elementos calcófilos son algunos que conocemos muy bien, aquí, quienes trabajan en minería metálica los conocen muy bien: el cobre, el zinc, la plata, el estaño, el plomo, el mercurio, el polonio en menores cantidades, y obviamente el azufre, son asociados al azufre. ¿Ya? Los elementos siderófilos son el magnesio, el fierro, el cobalto y el níquel. El molibdeno, el magnesio, el fierro, el cobalto y el níquel, que se encuentran en proporciones relativamente importantes en la corteza terrestre, porque se encuentran en relaciones relativamente importantes en la Tierra en general. Pero los otros elementos, que son los elementos del grupo del platino, el oro y el molibdeno, se cree que están todos concentrados en el núcleo terrestre y que prácticamente no hay abundancia de ellos en la corteza. Están en sectores muy específicos, están concentrados, pero no hay una gran cantidad de ellos en la corteza terrestre. Finalmente tenemos los elementos atmófilos, que son los gases nobles, el hidrógeno y, como les había dicho, el carbono y el nitrógeno. Entonces, así como podemos redistribuir la tabla periódica de los elementos, no ya dependiendo de las características del núcleo y de los electrones, sino de sus afinidades.
Y es esta clasificación la que es muy importante desde el punto de vista de la geoquímica, mucho más importante que la clasificación de la tabla periódica como tal, porque esta es la que va a definir la distribución y la manera en que los elementos migran de un lugar a otro. ¿Ya? Y va a definir cómo las distintas capas de la Tierra están compuestas o no. Bien, entonces esa es la clasificación por redundancia de los elementos. Veamos entonces otra manera de ver esta distribución es, si tenemos un líquido metálico, que era el líquido original de la Tierra, vamos a tener ahí concentrados los elementos hidrófilos que se concentraban en el núcleo. Luego teníamos un líquido jurado, donde se concentraban los elementos calcófilos y que en general ahora estarían muy bien también concentrados de manera significativa en el manto. Y luego tenemos el líquido silicatado, que constituyó parte del manto superior y del manto y de la corteza, donde tenemos todos los elementos litófilos. Los elementos atmófilos en las etapas iniciales de la Tierra escaparon hacia la atmósfera y se quedaron concentrados aquí por el efecto de la gravedad, digamos, pero están en las capas de la atmósfera terrestre y de la hidrósfera, que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y los gases nobles.